Venezuela tiene 145 trillones de pies cúbicos de gas, pero la diferencia es que el gas boliviano y obviamente el gas peruano en alguna manera tienen características de ser gas dulce, un gas rico con bajo contenido de azufre y alto contenido de líquidos. A diferencia del gas venezolano, argentino o brasileño o el poco y escaso gas chileno, el gas boliviano tiene un altísimo contenido de líquidos, es decir, es un gas rico y abundante desde el punto de vista de la estructura geológica y la formación del espacio fisiográfico boliviano. Vayamos a la siguiente, por favor. Veamos que también Bolivia es un territorio increíble en recursos mineros. Pero el hecho de que, si ustedes ven la parte negra, en la parte del territorio boliviano, que bordea el boomerang, la estructura geológica del gas natural, resulta que son los territorios comunitarios de origen, es decir, las comunidades aymaras, quechuas y guaraníes, que integran todo el espacio territorial boliviano, que curiosamente se asentaron como parte de lo que era el control vertical de pisos ecológicos, el asentamiento en zonas de alta montaña, en altiplano, valles y yungas en el caso boliviano, y que permitió que los pueblos originarios, las nacionalidades, integren un espacio donde hoy está presente el gas natural, los minerales. Si sobrepusiéramos otro mapa y otro layer donde esté el mapa de los recursos forestales, la biodiversidad, entenderíamos que en el caso boliviano es un país increíblemente rico. Hemos sufrido el despojo de dos porciones territoriales, una por Chile, en la misma situación en la cual el Perú solidariamente apoyó a Bolivia, pero por efecto de las grandes empresas de La Plata, Aniceto Arce y Mariano Melgarejo, la traición de la oligarquía boliviana llevó a que ambos perdiéramos, en nuestro caso, el acceso al mar territorial. Bolivia entonces es un país inmensamente rico, aún a través del despojo posterior del Acre, territorio impresionante de la goma y la castaña que fue despojada por Brasil. A pesar de ello, Bolivia hoy es un país inmensamente rico. Pero ¿cuál es la característica? 8 de cada 10 bolivianos están en condiciones de pobreza. 7 de cada 10 bolivianos no tienen empleo permanente y se encuentran en el sector informal de la economía. Más de 5 millones de los 8.2 millones de habitantes están en condiciones de carencia de servicios básicos de salud, alcantarillado y agua potable. Entonces, el dilema desde el punto de vista, yo soy planificador, mi especialidad, he tenido el privilegio de participar en la conformación, el diseño de la Guía Mundial de Planificación Estratégica en un ejercicio conjunto entre Tanzania, Tailandia, Nepal, Burkina Faso y Bolivia. Y justamente es por ello que estamos en esta batalla, por recuperar el derecho de los ciudadanos y los habitantes bolivianos a ejercer el pleno ejercicio de la propiedad que finalmente Dios nos ha dado, el derecho consuetudinario nos los ha otorgado, y finalmente las propias constituciones. En el caso de Bolivia todavía estamos peleando para que se preserve. El artículo 136 establece que los recursos naturales son de propiedad originaria del Estado. Vayamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es la paradoja? La anterior. Resulta que todo el gas boliviano se está orientando a dos grandes ductos. Fíjense, el gasoducto que va básicamente al territorio central de Bolivia, La Paz, El Alto y Oruro, y la región colindante y por lo tanto el sur peruano, tienen unos ductos de 6 pulgadas, o sea, son ductitos tipo cañería, pequeños. Los ductos que van a la Argentina y los ductos que van al Brasil son de 42 pulgadas, manejados tecnológicamente por robots, o sea que puede entrar una persona. Imagínense usted la diferencia, para abastecer el mercado interno, y ahí la paradoja que veíamos en la foto, amas de casa en la ciudad de La Paz hace 2 semanas bloqueando las calles para abastecerse de gas licuado de petróleo. Mientras tanto, estamos obsequiando gas natural a 0,78 centavos el millar de BTUs, de tal manera que en este contexto estamos pagando el gas como si lo trajéramos de Kuwait o de Medio Oriente y pagando el gas más caro. El precio del índice Hubs establece que el gas aproximadamente está entre 8 a 9 dólares fluctuando el índice Hubs. Pero resulta que a nosotros nos cobran el transporte, nos cobran una serie de otros elementos, y resulta que el Estado boliviano además está subsidiando la compra de diésel y de gasolina que importamos de Chile, producida con petróleo boliviano. En 1950 Bolivia le vendió a Chile el tema de petróleo, concertó un contrato y estamos vendiendo a 27 dólares con 10 centavos
e importamos diésel aproximadamente a $350 el barril. O sea, es un absurdo desde el punto de vista. Ahora, ¿dónde viene la reflexión respecto al caso cusqueño? Quiero empalmar con la brillante exposición o las brillantes exposiciones que me han antecedido. Esto es el modelo clásico de una economía de enclave. O sea, en Bolivia, y veo que en el caso peruano también, la economía de enclave, es decir, la simple exportación de materias primas en bruto, sin darle valor agregado, nos ha llevado al estado de empobrecimiento que están sufriendo nuestros pueblos. Porque el problema, la reflexión que tenemos que hacer, ¿cuánto de regalías Bolivia ha recibido en los últimos años, que ha privatizado sus empresas o ha capitalizado, que es una forma particular del caso boliviano? Pero fíjense, ¿qué ha significado el regalar a la Argentina a precio solidario? Supuestamente para ayudar a los bolivianos que estaban en Buenos Aires. En realidad era que Argentina se había comprometido con Chile a abastecer un contrato por 20 años, pero la crisis, el colapso argentino, nosotros tenemos que aprender, coincido con el colega que dice hay que aprender de Chile la actitud patriótica y proactiva que tienen. Perfecto, pero hay que aprender de los errores y la crisis del colapso argentino y chileno, y también brasileño en su alta dependencia del gas natural proveniente de Bolivia. O sea, lo que nosotros tenemos que ver en lo que se llama el cenit del gas y del petróleo, que en los próximos 15 a 20 años se va a acabar las reservas de petróleo y el gas natural va a pasar a ser el elemento de carácter estratégico. Entonces, ¿por qué nos estamos apurando por regalar y obsequiar nuestros recursos naturales, que como en el caso del gas natural, Bolivia y Perú, vamos a obsequiar por la vía de un anillo energético para que Argentina cumpla sus contratos de gas con Chile y Chile fortalezca sus potencialidades y sus capacidades en el caso del norte argentino? Vean, este es el ducto que va desde la Argentina, desde Bolivia a la Argentina, y básicamente satura el ducto norte, y el ducto norte abastece a lo que es el tema del norte argentino. Tenemos que entender quiénes son los actores que están detrás del supuesto llamado anillo energético. Son la Suez Tractabel, la empresa de agua que en Bolivia tiene Aguas del Illimani, que se está retirando del tema del agua, que no ha cumplido los contratos, que está en la Argentina con Aguas Bonaerenses y Aguas de Santa Fe, y que ahora quiere sacarle al gobierno de Kirchner 1.100 millones de dólares para hacer el anillo energético. Y el anillo energético no es tal, lo único que existe es un gasoducto entre Camisea a Chile para abastecer la demanda del mercado chileno. Por tanto, es un absurdo pensar que nuestros países van a desarrollar o van a promover su desarrollo basados en mentiras, en absurdos y en cuentos de tío que Chile sistemáticamente viene haciendo a los pueblos peruano y boliviano. Continuemos. Nosotros tenemos que reflexionar un aspecto que es muy importante: el tema del cambio de una matriz energética. O sea, no se puede adoptar modelos de simple exportación de materias primas sin tener una política energética. En los próximos años, la soberanía y seguridad energética de los pueblos y de los países va a ser un problema de carácter fundamental. El agua y la falta y la carencia de recursos energéticos van a hacer que unos pueblos se subordinen a otros. ¿Y saben qué es lo que sucedería si nosotros no planteamos como preocupación central la voluntad política de promover la industrialización y darle valor agregado en nuestras regiones? Si no adoptamos este principio, lo que va a suceder, fíjense, hay 4 grandes cambios tecnológicos en los motores de combustión en los próximos años. Los motores van a dejar de usar petróleo, gasolina y diésel y están evolucionando a hidrógeno, a motores a lo que es biodiesel, etanol o metanol, y en el caso sobre todo de Chile, se ha convertido en la primera potencia del mundo en producción de metanol y tiene 4 trillones de pies cúbicos de gas. Entonces, allá ellos están haciendo su tarea. El problema es que Perú y Bolivia no están haciendo su tarea porque la mentalidad colonial de la simple exportación de materias primas en bruto nos está llevando a un mayor empobrecimiento. Entonces, en el caso boliviano, la población se ha pronunciado por la necesidad del cambio de la matriz energética. Una matriz energética está determinada por la relación entre lo que es la importación de energía. En el caso de Bolivia, vendemos petróleo y gas barato y compramos diésel caro.
La economía boliviana recibe aproximadamente o ha recibido 120 millones de dólares por regalías por exportación de gas a la Argentina. Y gastamos 400 millones de dólares en compra de diésel de la Argentina y de Chile a precios no solidarios. A nosotros nadie nos perdona. Entonces, la población viene planteando la urgencia de un cambio en la matriz energética. Y esto quiere decir, vamos a poner el caso del Cusco, del Perú, en otra magnitud, y es que si un país gasta más en energía de lo que está produciendo y generando ingresos, esa matriz energética es un absurdo. Es lo que se llama, voy a usar una ley de la física, que es las leyes de la entropía, que determina que la energía en el universo y en un sistema, en una sociedad, en un país, no se destruye, se transforma. Segunda ley, que esta ley no está equitativamente distribuida en el conjunto del universo. Quiere decir que no hay la misma posibilidad de accesibilidad a gas como un recurso, porque la población básicamente está concentrada en usar leña, tola y areta, y usar un recurso energético ineficiente, no solo altamente contaminante, sino que tiene efectos sobre la propia capacidad, y la gente tiene que ir cada vez más lejos a buscar leña, o donde no hay carbón, tiene que buscar otras alternativas. Entonces, ven, por eso la población en el caso boliviano ha dicho basta de un absurdo de una matriz energética. En el caso de los vehículos, la matriz energética implica también la matriz energética vehicular. Bolivia gasta más de 400 millones de dólares en diésel y estamos exportando un volumen más o menos de 30 millones de metros cúbicos día al Brasil, y hemos exportado de 6.5 a 7 metros cúbicos día a la Argentina. Y los ingresos que hemos percibido por el concepto de regalías es un concepto absurdo, porque la regalía es un concepto del canon regalitario colonial que ha sido asimilado a las formas de minería y lo que significa el pago por el concepto de usufructo temporal en base a un contrato. En el caso de Bolivia, las regalías bajaron del 50% al 18%. Imagínense, se introdujo una ley petrolera en la cual básicamente lo que hicieron es definir campos viejos y campos nuevos. Los campos viejos pagan 50% y los campos nuevos pagan 18%. ¿Se imaginan ustedes ese absurdo? Bien, se hizo un referéndum y lo que estamos nosotros batallando, y me parece acertado lo que han planteado los colegas, estamos peleando hoy porque no se modifique la constitución política del Estado boliviano. Gracias a Dios, en el año 1931, por efecto de las luchas obreras, las luchas campesinas, Bolivia adoptó dos modelos, dos aspectos importantes: la justicia social que se introdujo en la Constitución y la propiedad estatal de los recursos naturales, cualquiera sea su condición, el lugar y la forma en la que se presenten. El artículo 136 establece ese principio. Pero ahora la oligarquía boliviana, porque el modelo de enclave, es decir, la simple exportación de materias primas, conlleva también que unas cuantas familias, no importa qué partido esté en el poder, al final son las mismas familias. Si usted observa a Jaime Paz Zamora, expresidente, a Hugo Banzer, a Jorge Quiroga y a todos los, a Goni Sánchez de Lozada, son emparentados entre sí, y entonces son familias oligárquicas que están adecuadas al modelo de la economía de enclave y a la transferencia de excedentes. ¿Sabían que Bolivia es un exportador neto de capitales y de excedentes económicos en volúmenes? En los últimos años, la Repsol, Petrobras han exportado por un valor de 3.500 millones de dólares año, y están pagando 120, 180, ahora hemos subido a 400, casi 500 millones de dólares en base a la lucha que dimos el año 2013. Pero ahí no está la solución. No es pelearnos entre regiones, como ahora Chile está propiciando la división del oriente boliviano, Santa Cruz, respecto al occidente, tratando de crear una contradicción entre regiones, y no es pelearnos por migajas del impuesto a los hidrocarburos. El problema central ahora es ejercer el derecho pleno de la propiedad, porque los contratos de riesgo compartido y los contratos de exploración son simples contratos equivalentes a contratos de anticrédito de alquiler. Estoy exagerando, ustedes son abogados y dirán qué está diciendo. El hecho concreto es que no implica la cesión de propiedad, y lo que estamos peleando es por preservar los artículos 136 al 139.
El artículo 139 en el caso boliviano dice que cualquiera sea el estado o la condición en la que se encuentre el gas o los hidrocarburos, pertenecen al dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado boliviano. Dice también que ningún contrato podrá conferir la propiedad de los hidrocarburos. Sin embargo, inconstitucionalmente, Jorge Quiroga, el actual pretendiente a la primera magistratura de Bolivia, representante de los intereses chilenos en Bolivia, está pretendiendo pues anular este concepto e introducir la figura de anular la propiedad estatal. Creemos también que el peligro de promover la exportación de gas a Chile, tanto de camisea como en el caso boliviano, va a implicar debilitar el poder y el potencial nacional. Y hablo acá si hay amigos militares o que tienen conocimientos de seguridad y defensa nacional. El fortalecer el norte chileno, resolviendo los problemas de la empresa del cobre, implicará que la empresa del cobre otorgue 10% de las regalías mineras de Codelco a las Fuerzas Armadas chilenas y la enorme carrera armamentista continuará desarrollándose. Vamos adelante, por favor. Entonces, tenemos que reflexionar en esta perspectiva y tenemos que ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Rápidamente, vamos a pasar esto un poquito más rápido hasta ahí. Fíjense, ustedes se han dado cuenta de que el huracán Katrina, los fenómenos naturales, están teniendo una estrecha relación en lo que significa el sobrecalentamiento de la Tierra, pero también un efecto de entropía, cuando en un sistema la energía no solo que no se distribuye equitativamente, sino que empieza a generar lo que se llaman sumideros energéticos. Es la tercera ley de la entropía, el desorden, el caos. En el caso chileno y argentino, y aún en el brasileño, el peligro que se presenta es un caos, un colapso energético, por efecto de que han gastado mal su gas natural y lo han dedicado a la exportación y no han aprovechado adecuadamente y no han optimizado el uso de sus recursos. La gente en Argentina ha tenido que comerse los pobres animalitos de los zoológicos, los piqueteros han tenido que desarrollar una heroica lucha porque a alguien se le ocurrió privatizar las empresas petroleras argentinas y la ex YPF les fue arrebatado a 15.000 petroleros argentinos aún las acciones o los bonos que eran parte de su estructura propietaria. Pongo esos ejemplos porque en el mundo está sucediendo algo parecido. Hay un efecto de entropía global. En el caso del huracán Katrina, cuando ustedes han visto en meses pasados, el 15% de la capacidad de refinación de los Estados Unidos ha declinado y los precios del petróleo han tendido a dispararse. ¿Qué sucede en el caso boliviano si el precio del petróleo llega a estar en los más o menos $120? ¿Qué sucede? Si hoy estamos pagando 400 millones por importar diésel, llegaríamos a pagar 1.800 millones de dólares. ¿Y cuánto recibimos de regalías del gas y impuestos? 500 millones de dólares. Déficit, 1.300 millones. Matriz energética, absurdo. Entropía, basureros, sumideros energéticos. Ese es el problema que ustedes tienen que ver. No es que si hacemos un buen negocio y de lo que saquemos de regalías del gas de Camisea o el gas de Margarita o el gas de San Alberto en el caso boliviano, simplemente vamos a poder recibir alguito de regalías para que nos peleemos entre regiones. No, el problema es que esto inviabiliza las posibilidades de desarrollo humano sostenible de las regiones. Vayamos adelante. Entonces tenemos que entender técnicamente, y eso es lo que los gobiernos deberían primero ir a clases como las que ha dado el maestro en economía o en derecho, el doctor Farfán o el señor teniente alcalde. Los gobernantes primero deberían entender lo que estamos tratando de explicar. Fíjese usted, finalmente el metano, que es un recurso abundante en la atmósfera, está combinado con hidrógeno, que no es tan abundante y es escaso, y tiene estos efectos sobre todo el conjunto del sistema y la relación entre la producción, la generación, la absorción de energía. Nuestra fuente principal obviamente es el sol, y algunos dicen vayamos, evolucionemos a la energía solar, pero es tremendamente cara y todavía no puede ser de uso masivo. La energía eólica, luego vamos a ver las diversas alternativas. Avancemos. Entonces, en este momento, por el efecto de desorden mundial, lo del huracán Katrina, lo de Francia, ¿qué nos está demostrando? Que hay un gran colapso, hay un problema de un colapso energético mundial. El petróleo va a declinar en todas sus fuentes. Entonces, vean ustedes cómo las diferentes fuentes o los diversos flujos de energía consumida han ido evolucionando y cuáles son las opciones que nosotros tenemos. En el caso boliviano y peruano,
tenemos tres opciones fundamentales: la producción hidroeléctrica, las represas hidroeléctricas. La segunda opción es la producción de gas de uso de hidrocarburos, más que petróleo, gas. Y el tercer aspecto es la biomasa o la producción de la biodiversidad. ¿Por qué cree usted que las empresas chilenas están penetrando Bolivia y Perú para controlar espacios, sobre todo de territorio, el manejo de tierras para producción agrícola? Los combustibles del inmediato futuro van a ser hidrógeno, derivado del agua y del gas, va a ser el biodiesel, producido de productos de biomasa, y por eso los bosques son un recurso de carácter estratégico que nosotros tenemos que proteger. Por eso vean que la explotación petrolera o gasífera tiene efectos e impactos ambientales que luego los estados y los pueblos y los países vamos a sufrir. Entonces tenemos que tener una mentalidad no inmediatista. La gente a veces piensa y dice, no importa que vengan los chilenos, de pronto con tal de que ganemos alguito, que tengamos para el día a día. Pero esa es la mentalidad que realmente no nos permite avanzar y nos permite desarrollar. Tenemos que tener clara conciencia de lo que está pasando en el mundo, es decir, hay cambios profundos, y Bolivia y Perú son países privilegiados en los cuatro factores que hemos mencionado: masas de agua, reservas de bosques y floresta tropical y amazónica y de yungas y otras regiones, reservas de gas natural. Entonces, ciudadanos, ¿para qué nos estamos apurando en obsequiar y regalar y malbaratar el gas natural quemándolo? ¿Sabían que se quema el gas de Camisea como el gas de San Alberto? Entonces, en vez de quemar, obviamente hay que reinyectar por razones técnicas, hay una serie de factores, pero ¿cuál es el problema fundamental? Es que no se quiere abastecer a los mercados de consumo interno, y entonces ahí viene la ilógica de tener que estar subsidiando los pueblos el hecho de mantener las características de funcionamiento de los campos gasíferos. Vayamos adelante. Veamos entonces, esto es lo que se llama la teoría de Olduvai, es la teoría que manejamos en la red de seguimiento del CENIT, del gas y del petróleo. Se estima, si ustedes ven el periodo, que entre los años 2015 a 2020 vamos a entrar en un plano en el cual la producción va a estar por debajo de la demanda o el consumo. Y esto significa no solo alza de precios, sino enormes disputas entre los países, por un lado por agua, pero por otro lado por un recurso de carácter estratégico como va a ser la tierra y el gas y el petróleo, lo que quede de restos de petróleo. Entonces, esta es la tendencia. Entonces, fíjense, estamos en el año 2005 y la tendencia es que el año 2010, 2015 vamos a estar en serios problemas si no preservamos nuestro derecho a un mejor futuro, a la soberanía y la seguridad energética. Vamos a entrar, como Argentina y Chile, en un colapso energético. ¿Qué pasa? Mucha gente dice que el gas de Camisea va a tener una incidencia en los próximos 20 años. El cálculo que nosotros hemos hecho en un campo parecido, en el caso de San Alberto, Margarita tiene 13.9, es casi el equivalente a un campo en el caso de Tarija. Hemos proyectado, exportando a Argentina, exportando a México, exportando a Chile, ¿sí? Obsequiando a todo el mundo a precios baratos, bueno, bonito y barato, como decía el cónsul chileno el otro día pidiendo que le vendamos el gas. Como ya ustedes no entraron en la trampa, o espero que no entren en la trampa del anillo energético, entonces han ido otra vez amablemente o a proponer que les vendamos gas natural. Están desesperados. Pero ¿qué pasa? Nosotros hemos calculado que una reserva parecida a la del gas de Camisea tendría una capacidad para 13 años, o sea, abastecería el mercado interno más la exportación en 13 años. O sea, esto implica que no son reservas de 200, 300 años como las petroleras a veces nos quieren hacer creer, o que tenemos tanto gas que podemos obsequiar a todo el mundo. A Bolivia, las petroleras, los partidos políticos que representan estos intereses, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina, que están postulando ahora, plantean de que, por último, ¿qué tiene de malo exportar si simplemente vamos a nacionalizar? Han usado la expresión nacionalizar los dividendos de la exportación. Es el margen de ganancia del 50% de la exportación, que ahora ya lo estamos percibiendo por el IDH 32% y 18% de regalías. Es así la pelea de octubre de 2003, que nos ha permitido subir de 120 millones a más o menos 600 millones de dólares en regalías e impuestos. Veamos entonces, si nosotros regalamos, obsequiamos y gastamos, vaciamos. Ustedes han visto las minas de Potosí. ¿Alguien ha visitado Potosí en Bolivia?
la Casa de la Moneda, y acá las minas de oro y una cantidad. Los recursos naturales, cuando se explotan irracionalmente, cuando son no renovables, y el gas y el petróleo, estimados ciudadanos, son recursos estratégicos no renovables. El gas y el petróleo se producen miles de años y no es factible desarrollar la recomposición de los campos. O sea, no se puede reactivar los campos, sino esto será un proceso natural en miles de años. Entonces, siendo no renovable, no es un recurso natural más, es un elemento estratégico para asegurar la soberanía y la seguridad energética de un país. Y veamos entonces las tendencias que van a haber. Avancemos, por favor. Otro elemento es ver que las reservas fósiles son finitas. Y en este proceso del declive, entre el 2005 al año 2020, es entender claramente que las reservas que han tardado 60 millones de años en almacenarse, se están consumiendo en 2 siglos y en poquísimo tiempo más. Ahora, el patrón de consumo y agotamiento sigue una curva, en lo que se llama la curva de Hoover, que tiene una forma de campana, que tiene la característica sobre todo de que un pozo, un campo, un país y una región vayan vaciando sus campos, y entonces el costo de oportunidad de un país, de un pueblo, y el costo de poder generar oportunidades de desarrollo se va cada vez más limitando. Continuamos con la siguiente, para no entrar en tanto detalle. Veamos que en 1950 la producción tenía estas características. Vean ustedes el año 2005. Hay un proceso de declinación. Este es el contexto en el que nos estamos moviendo. Por eso es que no hay que hablar generalidades cuando se habla de este tipo de temas. No es exportar y que nos va a generar. Hoy escuchaba un señor Poppy, no sé qué, Olivera, y que decía, aquí estamos haciendo algo que no ha hecho Bolivia, y dice, traer inversiones, y no como en Bolivia han ahuyentado las inversiones. Yo quiero aclararle al señor Poppy Olivera, ¿no?, que Bolivia en realidad generó las inversiones a través de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Bolivia lo que generó es por 30 años inversiones con impuestos que pagaron los bolivianos. Campos como San Alberto, que el año 69 tenían reservas descubiertas, han sido planteados y considerados como reservas nuevas, pagando el 18% de regalías. Campos como Margarita fueron entregados por YPFB con estudios, geología, satélite y toda la información sísmica. Un campo no se desarrolla en un año, un campo se estudia en 5 a veces en 8 años y se desarrolla en 10 a 15 años. Lo que ha pasado es que han venido las petroleras y en el proceso de la privatización a la Enron, quebrada en los Estados Unidos, se le ha entregado las redes de gas, se le ha entregado todas las zonas de almacenamiento, y a la Repsol, a British Gas. ¿Cuánto creen ustedes que han pagado por los campos bolivianos que hoy tienen una reserva, un valor en reservas de 500.000 millones de dólares? 500.000 millones de dólares. ¿Cuánto cree que han pagado la Repsol, la Petrobras, la British Petroleum, la Total Financial y todas las empresas? ¿Cuánto cree que han pagado? $0. Lo único que han recibido, ¿sí?, o que han pagado, es una plumafuente, un bolígrafo que se le olvidó a Jorge Quiroga cuando firmó el contrato con la CENFRA y se guardó el bolígrafo. Es lo único, pero ni siquiera quedó en el Estado boliviano. Eso quedó en manos de Jorge Quiroga, que ahora pretende otra vez entregar el gas a Chile y a las petroleras. Fíjense, este proceso de declinación nos tiene que hacer meditar, ciudadanos, porque estamos hablando de un recurso que se va agotando. Vayamos a la siguiente. Por lo tanto, esta situación puede darse a nivel mundial. Hay un viejo proverbio árabe para ilustrar la situación y la tendencia de lo que viene. Dice, mi padre iba en camello, ¿sí?, yo voy en carro, y mi hijo y mi nieto posiblemente vuelvan a andar en camello por estos problemas de carácter energético. Aunque hay alternativas tecnológicas, no serán equitativas. La distribución, los cambios de matriz energética no tienen características y patrones uniformes. Vayamos a la siguiente. Vemos también que esto les muestra la tendencia de lo que puede suceder si es que nosotros racionalmente, empezando con petróleo y un uso dispendioso de recursos energéticos, podemos estar otra vez con vela y con
la lamparita de queroseno, si es que no preservamos y aseguramos estratégicamente la propiedad, el ejercicio pleno de la propiedad y el derecho de los pueblos a beneficiarse de un recurso natural de carácter estratégico y no renovable. Sigamos. Veamos entonces que esta teoría nos lleva a tratar de plantear que hemos avanzado, hemos salido de la era del carbón, estamos culminando la era del petróleo y hemos entrado a la era del gas natural. Y vamos a entrar a la era del hidrógeno y la era de otras tecnologías. Por eso es que en este momento, fíjense, las tierras del Cusco, las zonas de selva y ceja de selva, deberían ser también consideradas en su preservación y desarrollo y uso sostenible como elementos de carácter estratégico, porque el otro elemento junto al gas va a ser el biodiesel. En Bolivia estamos experimentando, por ejemplo, con alfalfa, con toda la paja, estamos experimentando con diversos productos para producir aceites esenciales que podrían ser sustitutos del diésel y elementos que van a estar integrados dentro del uso y el consumo de los motores en los próximos años. Por eso Chile se está apropiando de tierras en el norte boliviano, se ha apropiado de 5.000 hectáreas el hermano del cónsul Edmundo Pérez Yoma en Santa Cruz, Bolivia, pagando 400 bolivianos, o sea, $30 por 5.000 hectáreas. Imagínense. Mientras tanto, hermanos que emigran del occidente, de la zona aymara, se los reprime, se los golpea, se ha creado un grupo paramilitar neonazi, Nación Kamba, que está constituido por grupos croatas y sirios, algunos no todos, pero básicamente estos grupos están planteando ahora la destrucción de Bolivia como nación. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que son estas grandes transiciones, no solo demográficas, no solo económicas, no solo tecnológicas, sino transiciones energéticas en las cuales el mundo está viviendo. Vayamos a la siguiente. Vemos que en este momento se plantea por parte de Chile, particularmente resolver su colapso y su crisis energética, haciendo de Bolivia lo que ellos llaman su hinterland. Esto está en el libro Geopolítica de Augusto Pinochet, que plantea que países débiles de recursos naturales, como el caso chileno, tienen que abastecerse de países que tienen recursos más abundantes. Entonces podríamos decir, parafraseando, que Bolivia es en este momento el hinterland de Chile, pero el Cusco y Camisea van a ser el hinterland también de Chile para abastecer y satisfacer sus necesidades energéticas y resolver su problema con características estructurales. Vayamos adelante. Entonces, ¿qué hacer? El mundo obviamente dispone hoy de la energía de recursos hidroeléctricos producidos por fuentes de agua. Vayamos a la siguiente. El mundo también está intentando desarrollar la energía solar, pero con todas las limitaciones que tiene. No es factible entrar masivamente en comunidades rurales por costos en el tema de la energía solar, que podría ser una alternativa, pero por ahora no hay todavía una opción en la energía solar. Vayamos adelante. El tema de la energía eólica en el consumo y el uso masivo en muchos países sí es una alternativa, hay que estudiarla, pero de acuerdo a las características de los espacios topográficos tampoco es una solución de carácter estructural hoy para nuestros pueblos en todos los territorios. El altiplano, por ejemplo, Puno, Juliaca, La Paz, El Alto, esta es una opción interesante. Pero ¿qué pasa si nosotros integramos los proyectos del gas de Camisea con proyectos de gas? Desarrollamos plantas de urea, poliductos, plantas de almacenaje, hacemos proyectos entre municipios y gobiernos regionales y empezamos a generar nuevas dinámicas que permitan utilizar el gas para el desarrollo industrial. Ustedes importan polipropileno de Chile, de Argentina, de Brasil, y producido con gas boliviano. ¿Por qué no nos integramos y empezamos a desarrollar plantas de polipropileno, de urea, de fertilizantes? Sigamos, por favor. Veamos entonces que la energía nuclear, Chile ha dicho, ya, no me venden gas, perfecto, voy a poner energía nuclear, voy a traer de Indonesia gas natural, absurdo, por costos no le funciona. Y energía nuclear tiene serios problemas de riesgos y contaminación. No es una alternativa para nuestros países y para nuestros pueblos. Vayamos adelante. La energía de biomasa, reitero, sí es una alternativa importante. Por eso no tenemos que ver gas como gas únicamente. Tenemos que ver el conjunto de los recursos naturales en un espacio fisiográfico. Y Camisea no es solo Camisea. Camisea es comunidades y pueblos originarios
son comunidades campesinas, son además recursos de biosfera que tienen que ser preservados, porque esta sí es una opción alternativa para los próximos siglos. Adelante. Vemos que el hidrógeno, los motores que van a venir en el inmediato futuro, son motores que tienen que ver con motores de ciclo combinado, es decir, van a usar agua. En vez de diésel y gasolina, se va a utilizar agua y gas natural. Pero la fuente de combustión, ¿cuál va a ser para transformar en las celdas eléctricas el agua en hidrógeno? Es el gas natural, ¿sí? O será el metanol o el etano a través del etanol. Brasil ha resuelto el problema de su matriz energética a través de lo que significa el integrar el alcohol de caña de azúcar con gasolina, y ha generado la mezcla que se llama gasol. En el caso nuestro estamos dependiendo de importar diésel, y lo que hay que trabajar, y esto sugiero a la alcaldía, al municipio, pueda trabajar con los transportistas el urgente cambio de la matriz energética para poder también utilizar en mayor medida gas natural a nivel vehicular, porque esto baja costos en un 60%. Y prepararnos, porque si nosotros desarrollamos la tecnología del gas, automáticamente estamos escalando a la tecnología del hidrógeno. Ese es un tema que tenemos que meditar. Adelante. En el caso boliviano, la matriz, la relación producción-consumo, obviamente nosotros tenemos mayor capacidad en gas, pero tenemos menor capacidad en líquidos, y el Perú pasa por la misma situación. O sea, nosotros importamos ambos países petróleo y diésel y gasolina, porque la característica de nuestro petróleo en densidad tiene condiciones que no son las óptimas para la producción de, sobre todo, diésel y gasolinas. Entonces, esta situación puede tender a empeorarse, y lo que necesitamos es más bien que el gas sirva para el desarrollo humano sostenible de las regiones y los pueblos. Vamos adelante. Pasemos rápidamente este tema, cómo ha crecido la producción, las reservas en el caso boliviano, probadas, probables y posibles. Sigamos, por favor. Sin embargo, nosotros vemos que la brecha en líquidos se ha acentuado. O sea, tenemos un déficit en producción y consumo de líquidos, petróleo sobre todo. Sin embargo, le estamos regalando a Chile el petróleo a $27. Vamos adelante. Entonces, sostenemos la tesis que es necesario promover un desarrollo de derivados del gas natural y el uso no solo termoeléctrico, coincidimos con los expositores, sino también en la sustitución, en el cambio de la matriz energética, porque necesitamos sustituir lo que es el efecto de la alta volatilidad de los precios y los efectos en las economías de la importación de recursos energéticos caros. Vamos adelante. Nosotros creemos que el desarrollo productivo de Bolivia, y en el caso del Cusco también, no va a poder generarse si dependemos simplemente de los shocks de precios externos. Es decir, vendemos materias primas en bruto, no controlamos el mercado de Londres, no controlamos los mercados de precios, nos fijan los precios y cada vez exportamos mayores volúmenes a menores precios. Entonces necesitamos darle valor agregado. Vamos adelante, por favor. Ahora, los factores tanto internos y externos respecto a la pobreza y el desarrollo están directamente relacionados con las características de lo que es el uso y el consumo del gas natural. En el factor externo, el hecho del patrón primario exportador, y en el caso interno, fíjense, en el caso de Bolivia, la escuela, ¿cómo ha sido diseñada? Para que la gente solo sepa agarrar una pala, sumar, restar y escribir con las justas, poner el mineral, y en el caso del gas poner el ducto, saber poner una buena herramienta para unir los tubos, y pare de contar. No hay una escuela orientada a la ciencia y la tecnología y el desarrollo tecnológico y el aprovechamiento integral. ¿Por qué? Porque ese modelo primario exportador y los patrones de la economía de enclave están destruyendo la capacidad del propio hombre boliviano, y creo que algo parecido debe aquí suceder. Esto tiene que cambiar, porque además los grupos de poder, las rentas que llegan por efecto de las regalías y los impuestos son distribuidos en grupos de poder. Ustedes no se imaginan, Jorge Quiroga, imagínense, hasta el año que ingresa Jorge Quiroga, el año 2000, prácticamente se emitían 258 millones en bonos, títulos y letras del Tesoro. Ese año, en 10 meses de gobierno, emitió 2.600 millones de bolivianos en bonos y letras y títulos del Tesoro. Entonces, esto tiene un efecto. La sobrevaluación de la moneda boliviana y respecto al dólar, los cambios que están habiendo respecto al euro,
el hecho de la emergencia de la economía china, son elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Alguien adujo de que si Bolivia opta por el cambio, de pronto los Estados Unidos o algún país podrían enojarse y crear una condición para inviabilizar Bolivia como nación. Esto es un absurdo, porque hoy, después del Katrina, después de los fenómenos que están sucediendo, después de la emergencia del euro y la declinación del dólar, después de lo que significa la emergencia de China, de acuerdo a estudios del Banco Mundial, posiblemente de acá a unos 10 o 15 años máximo, China emergería como la primera potencia mundial. El mundo está cambiando, entonces, ciudadanos, este es un momento adecuado y óptimo para cambiar. Por eso es que la elección que ustedes tienen que plantear, y por amor de Dios, la elección del caso boliviano, ¿cuál es? La unidad. No hay que dividirse por colores, por olores, sabores. No hay que dividirse por ideas o porque aquel no me gustó. Hay que unirse. La unidad de los pueblos es el elemento fundamental de la victoria. La unidad. Nosotros en octubre de 2003, después de un trabajo que hicimos sin ver distinción ni características, mucha gente se despojó de sus antiguos partidos. ¿Y qué hizo? Se dedicó bajo una sola bandera, la boliviana, a plantear el derecho constitucional de nacionalizar o recuperar los hidrocarburos para beneficio de los bolivianos. Ese es el tema fundamental. Tenemos que combatir unidos a las oligarquías, porque no importa qué partido esté, nos hacen pelear y cuando suben después son las mismas familias. Lo que tenemos que batallar es porque haya un desarrollo realmente mucho más justo para los pueblos, mucho más equitativo. Vayamos haciendo. Vemos entonces que no podemos depender de los shocks externos. Los precios no los fijamos, el hecho del índice HABS no está fijado por los países. En el caso de Bolivia, de acuerdo a la última ley petrolera, se ha planteado que las empresas petroleras son las que fijan los precios. Por eso la incongruencia que mencionaba el colega, de que en los contratos nos dan un precio a nosotros y les dan otro precio a la exportación y un precio básicamente a los intereses colaterales que tienen las empresas petroleras. Vamos a la siguiente. Entonces, tenemos que entender, nosotros que hemos entendido, que la política energética tiene que estar en consonancia con los grandes objetivos nacionales de carácter permanente. ¿Sí? Los gobiernos tienen objetivos muy efímeros, pueden pasar periodos de gobierno y cambian, entra un nuevo gobierno y cambian los objetivos de gobierno. Pero algo que nosotros hemos aprendido es que tenemos que empezar a trabajar sobre objetivos nacionales de carácter permanente. Y yo diría, en el caso de ustedes, objetivos regionales de carácter permanente. Y hay dos objetivos. Uno es el bienestar colectivo de la población. Si los recursos naturales no sirven para el bienestar colectivo de la población, entonces, ¿para qué estamos exportando? ¿Para qué estamos transfiriendo riqueza, valor, excedentes al exterior sin que la población boliviana encuentre un beneficio? Y el otro tema, en el caso de nuestro país mediterráneo, es la recuperación de nuestra presencia en las costas del Pacífico. No es mediante una acción bélica, nosotros somos pacíficos. Chile se está armando gracias al gas boliviano que le fue obsequiado por Carlos Mesa, el anterior presidente, y está fortaleciendo su capacidad. Ha comprado corbetas, se ha comprado aviones F-16, pero gracias a Dios, en el caso de Bolivia hemos tomado conciencia y estamos enmendando esta situación y tenemos que corregirlo. Entonces, la presencia para nosotros en nuestro mar territorial, Antofagasta, Tocopilla y Mejillones, como también Arica, para nosotros continúa siendo peruano. Pero ¿cómo tenemos que fortalecer esta capacidad? Es económicamente, potenciando nuestras regiones, fortaleciendo la capacidad de la educación, la ciencia y la tecnología y el desarrollo humano sostenible. Vemos así, adelante. Veamos qué principios nosotros hemos planteado y que son importantes que ustedes los adopten. En primer lugar, el gas debe pertenecer a los estados. Esta es como una regla de oro que ustedes, sugiero, podrían adaptarla al caso peruano. El gas pertenece a los estados. El gas debe beneficiar a las poblaciones, en el caso nuestro a los bolivianos. El gas debe contribuir a generar empleo y desarrollo productivo de las regiones y las provincias. O sea, no puede ser, fíjense, en el caso del Chaco boliviano, la gente del Chaco hoy está muriendo de hambre porque la sequía los está matando, no hay producción de maíz, y la gente que está en el territorio donde se produce el gas, en Margarita o en San Alberto, se está muriendo de hambre.
porque los ductos salen, van a la planta de procesamiento, se da la separación y sale el gas y los líquidos a la Argentina mediante ductos de 42 pulgadas y un poquito de remanente, una cañería pequeña de 6 pulgadas a La Paz, Oruro, Potosí y al interior del país. Entonces, el gas y los recursos naturales deben generar empleo y desarrollo productivo de las regiones. El otro elemento es que el gas debe ser recuperado. El ejercicio pleno de la propiedad no es solo decir yo soy dueño de esta casa. Lo importante es ejercer el usufructo y el beneficio y el derecho propietario con todas las condiciones. A nosotros nos han hecho una campaña que se las van a hacer a ustedes. Les van a decir, el gas no nos pertenece, el gas no es nuestro, como quisieron hacer creer Chile que nunca tuvimos mar y que en realidad ellos habían recuperado su mar territorial después de que Melgarejo los obligó a hacer el tratado de 1866. Absurdos. ¿Por qué insistimos en que el gas tiene que ser recuperado? Porque a nosotros nos han hecho creer por décadas que al gas, al no pertenecernos, no teníamos derecho a disfrutar de los beneficios colaterales del gas natural. Entonces, ese es un principio que en el caso nuestro ha sido muy importante. El derecho propietario tiene que estar en la mente y en el corazón de cada ciudadano. El otro aspecto es que el gas no debe fortalecer la geopolítica de otros países vecinos, sino que debe viabilizar el retorno, en nuestro caso, soberano al mar, y fortalecer el poder y el potencial nacional en el caso del Perú. O sea, el gas de Camisea tiene que fortalecer incluso las Fuerzas Armadas peruanas, tiene que fortalecer a los gobiernos municipales y regionales, tiene que fortalecer a la escuela pública, ¿sí?, a la universidad, a los colegios, de tal manera que se desarrollen las capacidades. Si no, lo que estamos haciendo es favorecer y fortalecer otros escenarios y otros aspectos. El otro elemento importante es que el gas debe integrarse en cadenas productivas y promover el desarrollo social de las poblaciones. O sea, de nada sirve que, bueno, en el caso nuestro, regalemos petróleo y compremos queroseno para que las poblaciones rurales se alumbren con un mecherito. Un absurdo, absurdo. Esto tiene que cambiar. El otro elemento es que debe beneficiar a las poblaciones urbanas y rurales. Tiene que llegar el gas al campo, ya sea mediante ductos virtuales, mediante sistemas de abastecimiento o a través de beneficios colaterales. Tiene que llegar a todos los sectores. El gas debe contribuir a cambiar la matriz energética y finalmente todo esto debe conllevar a desarrollar una verdadera política energética nacional que sustente la soberanía, la integridad y el desarrollo sostenible nacionales. Bien, la siguiente. Ya voy a terminar unos minutos. Sé que ustedes están ya cansados, pero bueno, vamos a acelerar un poquito. Creemos entonces que el tema de las privatizaciones no ha resuelto el problema fundamental, que es el beneficio que las poblaciones deben recibir. El recibir regalías o impuestos no resuelve el carácter estructural de los problemas que están enfrentando los pueblos. En el caso nuestro, nosotros hemos entendido, por ejemplo, el hecho del desempleo. Acá en el Cusco, en Perú, no sé cuál es el principal problema. Yo le pediría a alguien que diga cuáles son los 3 principales problemas en el caso. El economista brillantemente ya ha explicado, pero me gustaría escuchar la opinión de algunos ciudadanos. Trabajo, falta de energía, desempleo, pobreza, falta industria, valores morales, éticos. ¿Qué más? Yo pienso que no existe clase dirigente en Panamá. Bien, falta de liderazgo. Bueno, pero todo se está concentrado en un hecho, y es que, como decía, los hijos del sol vivimos en frío, en penumbras, en la oscuridad y en la miseria. Y ese es el problema, y es que nosotros nos han acostumbrado. Samuel Doria Medina, un candidato a la presidencia hoy, ¿qué está planteando? Que los bolivianos debemos dedicarnos a las salacitas, no sé si conocen esa fiesta, a las miniaturas, ¿sí? Que debemos exportar artesanía. Perfecto, todo está muy bien, la microempresa, pero nos quieren hacer que nos abstraigamos de los beneficios del gas natural. Y yo les digo, no va a haber empleo productivo si no hacemos que el gas natural, primero, fortalezca la capacidad minero-metalúrgica y reduzca los costos. Segundo, podamos desarrollar
un cambio en el patrón y la matriz energética. Y tercero, fundamental, industrialicemos el gas en nuestros territorios. Vamos a ver, espero que esté una de las transparencias. Les cuento que me jugó la computadora mala pasada. Yo tenía otra transparencia y he tenido que usar una anterior. Tenía otros ejemplos. Pero un elemento importante es que el gas tiene que servir para generar empleo productivo. No empleo temporal, sino empleo permanente. Las comunidades rurales no pueden seguir migrando a las comunidades urbanas porque finalmente no hay empleo en sus regiones. En el caso del Chaco, y estoy seguro, aquí hay hermanos de la zona de Camisea, sale el gas de las comunidades campesinas, sale por los ductos, va a las plantas, no deja un centavo. ¿Y qué hacen las petroleras? Se compran autoridades, se compran a dirigentes sociales, y entonces van paliando el problema de tal manera que con 80 o 100 mil dólares se han comprado un municipio entero o han podido desarrollar una acción que va en desmedro completamente de la situación de un país. Entonces, ciudadanos, no debemos nosotros permitir que el gas simplemente sirva para generar enorme riqueza para las empresas petroleras, sino debemos promover que esto sirva para promover el pleno empleo. Promover la participación en el esquema accionario. Y aquí hay un tema que nosotros estamos discutiendo. Queremos refundar yacimientos petrolíferos, que sería el equivalente a Petroperú o Perú Petro. Estamos yendo a la refundación. Esa es la voluntad soberana del pueblo. De acuerdo a nuestra Constitución, artículo 2, la soberanía reside en el pueblo. Y el pueblo que ha decidido que hay que refundar yacimientos. Porque resulta que a las empresas petroleras a $0 se les ha entregado campos que tienen un valor de más de 500.000 millones de dólares. ¿Cuánto están dejando? 400, 500 millones de dólares por año. ¿Cuánto están exportando? 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos planteando? Crear un esquema mixto en el cual Yacimientos tenga un paquete de participación accionaria. Y perfectamente yo les propongo que trabajemos con los municipios, con los colegios profesionales, por ejemplo, como parte de un esfuerzo de la red, proponer a los gobiernos regionales y al gobierno nacional de ambos países la creación de una empresa binacional que permita la producción de urea. Yo les voy a mostrar un momento más un proyecto que empresas chilenas están promoviendo a través de un empresario boliviano para penetrar el mercado peruano y usar el gas peruano, el excedente, para producir urea. ¿Por qué no montar una empresa que tenga participación de un paquete accionario con participación de la propia población, además de los municipios y gobiernos regionales, y en una empresa mixta binacional empezaríamos con el tema de la producción de urea, y eso nos permite luego la producción de fertilizantes, producción de explosivos, y hay toda una cadena y una gama productiva. Por eso planteamos que debe haber un esquema de participación en el paquete accionario de los ciudadanos de ambos países. Este es un tema fundamental, porque sí, el derecho propietario, ¿cómo se lo ejerce? A través de una acción, de un título. La casa yo la tengo mía por el título propietario. En el caso del gas en general, en Bolivia, concebimos que es la Constitución Política del Estado la que nos otorga la titularidad de la propiedad. Y en el caso de ustedes, me parece magistral la propuesta que han planteado de plantear una modificación en la Constitución para recuperar el sentido propietario del gas natural. Me parece genial. El otro elemento es que el gas tiene que servir como dotación de energía barata, y además se tiene que ampliar las capacidades de la formación técnica. Esta tarea no la tenemos que concebir como un esfuerzo momentáneo y de emoción que simplemente el Colegio de Abogados tuvo la brillante idea de impulsar. Esta tarea es para los próximos 5, 10 y 15 o más años, donde tenemos que trabajar desde los profesores del magisterio, formando en química orgánica, en física y matemáticas buenos estudiantes, y los padres de familia tenemos que contribuir a ello y no haciendo espantar a la gente de conocimiento. Y las universidades deben dejar de enfocar tanto en literatura, en arte, que es muy importante. Se puede hacer literatura también de los hidrocarburos y hay experiencias en ciencias sociales lindísimas, pero ahora, ¿qué necesitamos? Enfocar el esfuerzo a la producción de ciencia y tecnología. Necesitamos, imagínense, el Chapare, la región productora de petróleo, Catar y Campo Carrasco, no tiene un alumno en la carrera de ingeniería petrolera. Y en el Chaco, las comunidades campesinas no pueden acceder a la Facultad de Ingeniería Petrolera de Tarija. Entonces, el Cusco tiene que desarrollar sus capacidades humanas,
Porque acá les digo, no es con charla, no es con discurso, será con movilización en su momento, pero después de la movilización tenemos que crear capacidad empresarial regional, tenemos que desarrollar las capacidades y tenemos que desarrollar las oportunidades regionales, y eso se hace con ciencia y tecnología. Tenemos un término allá, perdón la expresión, con pienso, o sea, necesitamos ponerle cerebro a desarrollar todas estas capacidades. En el caso nuestro, y les ofrecemos un hermanamiento entre municipios y la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad más importante, tenemos la mejor facultad de ingeniería petrolera. Estamos plenamente dispuestos a hermanarnos con ustedes de tal manera de ir generando transferencia de tecnología. Y el rector de la universidad está creando, en el caso de la UNSA, en San Andrés, el Instituto de Industrialización del Gas Natural. ¿Por qué no hacer también un homólogo acá en el Cusco, con participación de municipios, gobierno regional y universidades y colegios profesionales, un instituto para la industrialización que pueda desarrollar toda una gama de alternativas respecto a lo que estamos planteando? Ahora, el tema central es no permitir la privatización de conexiones de redes domiciliarias. No sé cómo es el caso acá, pero creo que hay que crear empresas municipales, paramunicipales y empresas mixtas para que el gas llegue a través de conexiones domiciliarias. Brillantemente se ha expuesto, una opción es el gasoducto y otra son los ductos virtuales a través del transporte vehicular. Cualquiera sea la opción, pero lo importante es que las redes de gas domiciliario sean de propiedad de las ciudades, de los ciudadanos, de los municipios, porque cuando quedan en manos privadas, le ponen el precio que desean, y a veces, si usted está pagando $30 por lo que es el GLP, puede llegar a pagar mucho más. Entonces, la no privatización de las redes de gas domiciliario es otro aspecto fundamental. Y la necesidad de recuperar los activos. En el caso nuestro, se ha regalado todos los activos de la ex yacimientos petrolíferos. No sé cómo será el caso de Petroperú, pero yo sabía que era una empresa con todas las condiciones, con todas las capacidades. En Argentina, 15.000 petroleros están en la calle. En Bolivia, 30.000 petroleros están en la calle. Y esto abastecía a 300.000 personas, los petroleros y sus familias. Generaba desarrollo sostenible en la región, desarrollo productivo, en base a la actividad petrolera y sus actividades asociadas, servicios y... Vayamos adelante. Tenemos entonces también que volver al orden constitucional. No voy a repetir, pero quiero enfatizar que es muy importante que nosotros podamos afirmar el derecho propietario. En el caso de Bolivia hay contratos, 82 contratos, y esto para los doctores, los abogados, como una cosa de antología. Los contratos con las empresas petroleras han sido y son ilegales por más de 10 años. Las petroleras han operado en Bolivia con contratos ilegales por más de 10 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Planteando la nulidad de los contratos. Estamos planteando en este momento la reversión de los campos de YPFB sin pagar un centavo, porque los procesos de nacionalización, recuperación o refundación tienen que hacerse sin pagar un centavo a las empresas petroleras. Bolivia logró este proceso en 2 oportunidades. En 1936, cuando pasamos por la guerra del Chaco, y Bolivia expropió al Standard Oil, y entonces creó yacimientos petrolíferos fiscales. En 1970, a la Bolivian Gulf Oil Company les volvimos a expropiar, porque la Gulf Oil entró a producir petróleo, desarrollar los campos de petróleo, y se quedó beneficiándose de todo el negocio del gas. Hoy a Repsol se le ha dado un campo, Margarita, con British Gas y British Petroleum, y se quieren apropiar del 100% del gas natural boliviano. Por eso es que nosotros estamos peleando por la recuperación y el ejercicio pleno de la Constitución Política del Estado. Los contratos en Bolivia son inconstitucionales, son ilegales y son ilícitos, pero han hecho una campaña monumental de comunicación mediante la cual nos han hecho creer que son contratos totalmente limpios. Ahora estamos batallando por la nulidad de esos contratos y el retorno a la ley, al orden constitucional. Un punto muy importante, y es que los economistas, los abogados, los jóvenes tienen que prepararse. Jóvenes, de ustedes tienen que salir generaciones de especialistas en el tema hidrocarburífero acá en la región. Gente que sepa y conozca el detalle de la modalidad
de las negociaciones internacionales y tenemos que desarrollar una gran capacidad. Les pongo un ejemplo. Por no haber hecho eso en Bolivia, la ley 1689 establecía que cada empresa se le había otorgado una parcela. Jorge Quiroga, el postulante a la presidencia hoy por las petroleras, subparceló, es decir, se entregaba 40 parcelas por empresa, tenían que invertir 350 millones de dólares por parcela, y resulta que no han invertido más que 144 entre las 10 o 15 empresas petroleras. ¿Y qué han hecho? Usar los campos desarrollados por YPFB. Entonces, el detalle en este tipo de acciones, la defensa de los recursos naturales tiene que ser hecha con conocimiento, con mucha pasión, con mucho amor al país, con mucho amor a la región, pero con conocimiento, con criterio y con fundamentos de carácter técnico. Vayamos a la siguiente. Otro elemento importante es también el poder recomponer las empresas de gas en la ciudad de La Paz o Oruro Potosí. Es un absurdo. O sea, lo que hay que definir es una política de Estado, no de gobierno. Una política de Estado e incluso de gobierno.